Durante el terrible periodo del apartheid sudafricano, mucha gente pensó que el activista Nelson Mandela murió en la cárcel. A pesar de que el futuro presidente fue liberado en los años 90 y tras su muerte oficial en 2013, seguían creyendo que aquel hombre no era el verdadero Mandela e insistían que murió en la prisión. Con este ejemplo se acuñó el término del efecto Mandela, un fenómeno social en la que parte de una información procesada puede ser objeto de manipulación, es decir, una creencia no contrastada que ha resultado convincente y que ha quedado grabada en nuestra memoria de forma inconsciente con el paso del tiempo. En cambio, este tipo de fenómenos no surgieron a raíz de Nelson Mandela, ya que más de medio siglo antes surgió un caso muy similar que no ha llegado a trascender más allá del impacto contextual sudafricano, pero que trajo de cabeza la confusión cuando una actriz llamada Jean Southern la dieron por muerta con apenas 30 años de edad. ¿Te suena de algo? ¿La conoces? Pues prepárense para un viaje a la manipulación mediática e identitaria plagada de enredos y finales inesperados, porque esta es su historia. Nuestro protagonista en cuestión nació en Filadelfia, Pensilvania, el 5 de diciembre de 1893, en el seno de una familia muy humilde. Desde muy pequeña guardaba un gran talento para la música, ya que ganó cierta popularidad en su ciudad, sobre todo tras la publicación de un artículo del Philadelphia Inquirer en 1909, en la cual elogiaba su poderosa voz y el virtuosismo en el violín y en el piano. Durante los siguientes 5 años se labró un nombre en la compañía Loeb, apodándola como la pequeña dínamo de la personalidad, tal y como se mostró en los carteles promocionales de la época. Pero esto último fue posible gracias al apoyo del director teatral Arthur Blondell, quizá la persona detonante sobre la carrera de Jean Southern. Pero centrándonos de nuevo en ella, su enorme celebridad en las tablas del teatro hizo subir escalafones hacia la industria cinematográfica, de la mano de la productora Fox Film. Su debut le llegó en 1915 con la película Dr. Rameau, que lamentablemente su personaje muere a los pocos minutos de empezar la cinta, obra y gracia de su inefable director, Will S. Davis. No sé por qué, pero su foto parece una portada de un compact disc de gasolinera o que esté promocionando una marca de whisky. Me debes 6.000 pesetas de whisky. Mejor le fue con su segundo trabajo, Lo que una madre debe contar, en el papel de la hija de la protagonista envuelta en un dilema moral. Pero fue con su tercer film cuando logró captar la atención necesaria con Las dos huérfanas, ya que compartió pantalla con la estrella del momento que fue Teda Bara, y con el director más prometedor de aquel año, Herbert Brennan. El tremendo éxito de esta película no solo abrió las puertas de la fama a Southern, sino que también acabó siendo objeto de un remake años después bajo la dirección de... mira tú por dónde, David Ward Griffith. Con la cima bajo sus pies, en cambio, Jean tomó un rumbo muy distinto al de cualquier estrella. La actriz se marchó de la Fox para ser fichada como protagonista absoluta para un serial de una productora independiente con sede en Ítaca, en las afueras de Nueva York, la Wharton Studios. Ya hablé de estos dos hermanos en un anterior vídeo sobre uno de los peores films propagandísticos jamás realizados en la tapa muda, Black Stork, que si no lo habéis visto, se los recomiendo. Dejo enlace. Los Wharton labraron sus carreras trabajando para otras productoras, Leopold para Pathé y Theodore para Edison y S&A. Con el dinero reunido, lograron montar su propia productora cerca del lago Cayuga, y donde hacía siempre buen tiempo y con luz natural suficiente para rodar al aire libre. Para competir con los grandes estudios, los hermanos se basaron en los seriales franceses como Los vampiros, de Louis Folliat, para dar su propia visión con Los misterios de Mayra, en la que una joven hija de un líder ocultista de una organización llamada Orden Oscura es amenazada por dicha secta llevándola poco a poco a la locura, hasta que un valiente detective interviene para resolver el problema. Con esta potente premisa, los Wharton no querían pillarse los dedos escribiendo un guión sobre un tema tan complejo como las sectas ocultistas, así que la productora fichó a dos expertos en la materia. Charles Goddard, escritor que ya había triunfado como creador de otro exitoso serial de misterio llamado Los peligros de Pauline, y Howard Carrington, un investigador especializado en el estudio de los fenómenos paranormales, cuya apasionante carrera da para otro vídeo.
Pero para ir resumiendo, su amplio conocimiento permitió que en Mayra se hablara por primera vez de los viajes astrales. Con lo cual, si esto te recuerda a la saga de Insidious, se lo debemos mucho a este serial. Con el respaldo de estos dos genios, los Wharton emprendieron un casting para encontrar a la perfecta Mayra, hasta que un día vieron en pantalla a la joven Southern en la película de las huerfanitas, de tal modo que acudieron a ella y le ofrecieron el papel ante una dudosa actriz que tenía bajo contrato futuras producciones para la Fox. Para convencerla, tal y como lo describieron sus guionistas en una entrevista promocional, le dijeron que ella era perfecta porque poseía poderes extraordinarios, como el de su personaje. Y es que al ser un serial de thriller criminal con toques de horror sobrenatural, ingeniosos efectos especiales, buenos guiones y producción prometedora llevada a cabo por cineastas emergentes, fueron razones suficientes para que Jean Southern se embarcara en esta misteriosa experiencia dividida en 15 capítulos. ¿Qué más se podía pedir? Hay que puntualizar que antes del nacimiento de la televisión y las plataformas digitales como Netflix o HBO, los seriales se estrenaban semanalmente en los cines con una media de 50 minutos por capítulo, y previsiblemente Jean Southern se convirtió en una auténtica estrella de los folletines tras el estreno de Mayra. Sin embargo, la actriz, lejos de saborear su logro, no guardó un buen recuerdo. En una de las pocas entrevistas que realizó tiempo después, Jean afirmó que esa fue la primera y única vez que participó en un serial, y que acabó tan harta que prometió no volver a repetir aquella experiencia. Y es que al parecer, el rodaje fue tan caótico y peligroso que, en más de una ocasión, tuvo que hacer sus escenas de riesgo ante la falta de especialistas, entre ellas cuando tuvo que caer al East River desde una altura considerable para justificar el final de un episodio y el inicio del otro, y así mantener el suspense del espectador. Con estas declaraciones, la actriz no quería que se le encasillara estrictamente como la reina de los seriales, así que volvió al terreno de los largometrajes de la mano de nuestro amigo Will S. Davis, que la dirigió en 2 ocasiones más, y esta vez como protagonista. Sin embargo, la sombra de Mayra seguía siendo alargada y sus películas no lograron el éxito esperado. De hecho, cuando Will vio que su labor como director se estancaba, y teniendo a Southern a su lado, pensó en dirigir su propio serial a ver si de ese modo relanzaría su carrera. Naturalmente, Jean no quiso saber nada del proyecto, y Will se puso manos a la obra con The Mystery Mind, en la que un peligroso criminal con poderes apodado la Mente Misteriosa hace la vida imposible a la hija de un explorador que, al parecer, descubrió la ubicación de la Atlántida, hasta que un valiente hipnotizador se involucra para resolver el entuerto. Vamos, un plagio en toda regla de Los Misterios de Mayra, que ni siquiera su título logra disimular: Mayra Mind. ¿Cómo? No obstante, es posible que el director se libró de la demanda, ya que mientras se rodaba este serial, la Wharton Studios entró en bancarrota y vendieron sus negativos y derechos de explotación de todos sus films para saldar las deudas. Poco le duró la osadía, porque en noviembre de 1920, Will Davis empezó a sentir fiebre y terribles punzadas en el abdomen. Para cuando ingresó en un hospital, ya era demasiado tarde. Una peritonitis puso fin a su vida y su carrera en un abrir y cerrar de ojos. Aún así, el serial se completó, y su estreno no tuvo la acogida esperada, cosechando así un brutal fracaso. No sé si fue el karma o la mala suerte, ya que nunca podremos ver ni este fallido serial, ni tampoco la filmografía señalada en su única foto promocional, pues todas ellas se han perdido para siempre. Ay, lo siento, Will. 1918 era un año muy duro para la sociedad norteamericana, debido al trágico panorama de la Primera Guerra Mundial y la epidemia de gripe española que causó cientos de miles de muertos. Para Jean Southern era un año muy decisivo, puesto que se mostró insatisfecha con los mediocres resultados en sus últimas películas. Por miedo a perder a su público, decidió retirarse de las pantallas tras rodar Pejo de Sí, y volvió a su gran pasión, el teatro. La pequeña Dínamo volvió a sus raíces de cuando la dirigió su mentor Arthur Blondell con una serie de tours musicales que le ayudaron a recuperar la popularidad y la libertad creativa que no alcanzó con el cine. Además, y al igual que muchas celebridades, participó en la venta de bonos de guerra en plena efervescencia de las inversiones económicas durante los últimos meses de la guerra, ganando así mucho dinero. Todo marchaba bien para ella,
hasta que un día de 1921 su vida empezó a complicarse de una forma surrealista. La prensa dio eco de un escándalo de un alto mando de la Armada estadounidense llamado Beverly Chu, que junto a su mujer estuvieron involucrados en un caso de falsificación y robo. Ella se llamaba Jean Southern, la reputada actriz de teatro y cine. El público quedó sorprendido por la inesperada noticia, y los periodistas no tardaron en acudir a su casa para preguntarle por la relación con el polémico militar. Ella no tenía ni idea de lo que estaban hablando, hasta que la prensa le comunicó la implicación delictiva de su marido. Para sorpresa de ella, explicó que no era su esposa ya que ni siquiera estaba casada. Confundida y enojada, tuvo que comparecer en el juicio contra Chu con la ayuda de un álbum de recortes de periódico para demostrar a los jueces y los presentes que ella era la verdadera Jean Southern. A pesar de que ésta defendió su integridad con argumentos, el caso siguió llenando páginas durante semanas, dañando negativamente la imagen de una actriz falsamente vinculada con un delito que no cometió y que otra persona en su lugar se la apropió. «Si alguna vez la encuentro, le arrancaré los ojos», exclamó de forma irritada a los medios. Pero a todo esto, ¿quién era realmente la otra Jean Southern, la misma que suplantó su identidad? Su nombre real era Marjorie Brennan, y se ganaba la vida casi de la misma manera que la primera, actuando en representaciones de vodevil y musicales con alguna participación en el cine. Hasta que un día conoció al coronel Beverly Chu en uno de esos viajes teatrales para a continuación dar el sí quiero matrimonial. Ya en aquel momento, Marjorie tenía el nombre artístico de Jean Southern, que lo acuñó poco antes de que la verdadera se hiciera famosa alrededor de 1909. Información adicional de poca importancia, pero te lo cuento igualmente. Lo que pasó era que en aquel entonces no existían los registros de nombres artísticos para evitar estos malentendidos. Por poner un ejemplo, un actor principiante llamado James Stewart acudió a una de esas oficinas a registrar su nombre. Resulta que ya había un James Stewart apuntado y era el mismo que protagonizó películas como Caballero sin espada o La ventana indiscreta, y que no podía haber dos personas con el mismo nombre y apellido. Así que para evitar errores y suplantaciones, aquel hombre tuvo que cambiárselo por el de Stuart Granger, el futuro protagonista de Scaramouche. Pero volviendo con las dos mujeres, aparte de la nula organización contra el fraude de nombres artísticos, se sumó que ambas residían en dos estados diferentes. La actriz de Los Misterios de Mayra era de Pensilvania y la mujer de Chubut de Arizona, resaltando además que entre ellas no conocían siquiera su labor artística ni aunque tuvieran el periódico delante para informarse un poco. Bueno, sí, abrieron la primera página cuando ya se desató el escándalo de Beverly Chu, que acabó cumpliendo 1 año y medio de cárcel por su delito, mientras su mujer quedó absuelta por razones no esclarecidas. Finalizado el proceso, la verdadera Jean Southern recuperó poco a poco su imagen, hasta que otra noticia todavía peor volvió a reventar su carrera en enero de 1924. Esta vez la prensa anunció el repentino fallecimiento de la actriz de Las dos huerfanitas, dejando viudo al antiguo militar Beverly Chu. El efecto Southern volvió a alimentar el bulo en los medios de comunicación, que al parecer no se enteraron de que la actriz no guarda relación con este señor. Lo que sí tardaron en conocer era que la señora Chu se libró de la cárcel porque padecía de un cáncer terminal, y que al final acabó sucumbiendo. De hecho, se rumoreó que hubo fans de la actriz y conocidos del oficio que dejaron flores y coronas en la puerta de su casa. No sé si su mentor Arthur Blondell pidió 1 minuto de silencio en su memoria. Con todo, y a estas alturas de una pesadilla kafkiana, nos preguntamos si este fenómeno tiene algo que ver con alguna acción de una organización oscura que utiliza poderes psíquicos para llevar a una persona a una situación de locura como en Los Misterios de Mayra, porque de ser así, estaremos hablando de que la ficción ha llegado a superar la realidad. O bien porque estaremos ante una interminable pelea de gatas en la que ninguna de las dos se pone de acuerdo si quieren cambiarse el nombre. Lo que sí finalmente pasó era que la aún viva Jean Southern huyó de los focos y de la multitud para recluirse en la intimidad. No quiso saber nada del cine y el teatro hasta que en la década de los 30 encontró una alternativa para desarrollar su poder creativo: la radio.
Con este nuevo formato, perfeccionó un sinfín de registros vocales y acentos que la convirtieron en una talentosa locutora para shows radiofónicos. De esta manera, consiguió por fin el respeto y reconocimiento que necesitaba, dejando atrás su popularidad como estrella teatral y cinematográfica, aunque hizo una pequeña excepción en 1939 participando en un western barato llamado Down the Wyoming Trail, donde vemos al vaquero Tex Ritter bien peleando contra los malos o cantando horribles canciones country guitarra en mano, o cómo los niños presencian la violencia de los puños del héroe o manejando escopetas como regalo de Navidad. Todo muy sano. A pesar de que algunos estudiosos dudan su presencia en esta cinta, puedo señalar que la actriz en el papel de una camarera aparece en este breve momento. Say, maybe the lady could help us out. Who, me? Esta fue la última aparición de Jean Soder en el cine. Después, todo fue silencio alrededor de ella. Solo se supo que volvió a su Lancaster natal tras una vida dedicada al espectáculo visual y radiofónico. Allí pudo marchar en paz y de manera oficial el 14 de abril de 1964. 40 años separó la falsa defunción de la actriz de la muerte real, tal y como se confirmó en su registro. Lo sorprendente era que ésta también pereció de la misma enfermedad que la de la señora Chow, un cáncer. Tras el funeral, solo quedó el recuerdo en forma de lápida en un discreto cementerio de Pensilvania. Sin embargo, hubo un pequeño detalle de la que nunca pudo escapar incluso después de muerta. ¿Se dieron cuenta que he mencionado varias veces el nombre de Arthur Blondell, el mentor teatral de Jean? Y es que después de este caótico viaje de suplantaciones de identidad, caos informativo y errores judiciales, surge el gran giro de esta historia, digna de un final de Shyamalan. Si conocemos que la mujer de Beverly Chow se apropió el nombre de Jean Soder, la auténtica que nos acompañó durante todo este tiempo y que tanto luchó por su nombre, en realidad no se llamaba así. Ella nació como Grace Bomberger. Y Jean Soder fue una sugerencia de Blondell en referencia a un actor llamado E.H. Sothern, uno de los mejores profesionales de las tablas shakespearianas. Por tanto, entre las dos mujeres reforzaron una identidad idealizada que conllevó a una irreversible bola de nieve en forma de efecto Mandela. Bastó simplemente con mostrar sus verdaderos nombres para despejar la incógnita de esta historia, pero no lo hicieron y se engañaron a sí mismas. De todas maneras, yo también he sido cómplice de alimentar este efecto, porque el misterio es el mejor plato para alimentar una leyenda frente a las tinieblas del olvido. Si has llegado hasta aquí, es gracias a ti. Si te ha gustado este vídeo, solo tienes que darle al pulgar y compartirlo con tus amigos o conocidos, ya que eso me ayudaría a crecer y proporcionar más vídeos sobre este amplio universo mudo. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho, y darle a la campana para estar al corriente cuando cuelgue el siguiente vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias.